Contragolpe por su canal preferido, Venezolana de Televisión. Hoy es martes 13 de agosto del año 2013, un día sin duda de mucha agitación en el ámbito político. Se realizó el debate en la Asamblea Nacional sobre presuntos, siempre con la presunción, hechos irregulares en los cuales habría incurrido una parte de la dirigencia del partido opositor Primero Justicia. Se decidió por parte del Poder Legislativo abrir una investigación al respecto, supuestas redes de prostitución, supuestas redes de abuso sexual, de comercio sexual. En todo caso, allí se hicieron los planteamientos con las acusaciones, las respuestas. Hay que destacar también que por parte del partido Primero Justicia se rechazó lo que consideraron como una posición homofóbica por parte de algunos sectores de la bancada bolivariana. En fin, ahí estuvo el debate para todo el país, transmitido por el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, sin censura. Cada quien pudo escuchar los alegatos de las partes, en todo caso, que lideraron, formaron parte de este debate. Ahí está la comisión que se acordó para iniciar estas investigaciones. Pero la corrupción, lo decíamos también al comienzo, está se ha convertido en el gran tema de debate en la política nacional. El presidente Nicolás Maduro no solamente ha hecho un llamado a una batalla frontal contra la corrupción, sino que el día de ayer, anoche, en una transmisión conjunta de radio y televisión, en un acto realizado con jóvenes del país, dijo que quería convocar a una emergencia nacional sobre la cual entendemos que va a haber mayor información en los próximos días. Ya nuestra ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez Gómez, hace un ratito hizo un comentario ratificando el anuncio del vicepresidente ejecutivo Jorge Raza sobre la convocatoria al Consejo de Estado el día de mañana para debatir, como entendemos que como punto único, la lucha contra la corrupción y esta emergencia que está planteando el presidente Nicolás Maduro. Más allá, como lo decíamos, de los alcances de esta emergencia, que entendemos que se conocerán en los próximos días, en las próximas horas, hay una exhortación, que es una exhortación que involucra a todos los poderes públicos, y aquí tenemos a una digna representante, en este caso del Ministerio Público, la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Bienvenida, gracias por estar aquí. Y buenas noches, Vanessa. Buenas noches. Le haremos en primer lugar la pregunta, este llamado, esta emergencia sobre la cual está hablando el presidente Nicolás Maduro, ¿qué alcances podría tener? Anticipándonos a la explicación que entendemos que le va a dar al país. Sí, el presidente Nicolás Maduro habló de una emergencia para atacar el tema de la corrupción y continuar en la lucha, continuar profundizando la lucha contra la corrupción. O sea que esto, el anuncio que él hace es para profundizar, no para comenzar. El alcance de esa emergencia, de verdad que no tengo conocimiento, me imagino que él oportunamente lo informará a la colectividad. Lo que sí, desde el Ministerio Público nosotros continuaremos también profundizando las investigaciones en materia contra la corrupción. Nos adherimos al llamado que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, apoyamos la propuesta de la emergencia contra la corrupción y además llamamos no solamente a las instituciones públicas, sino a toda la sociedad, a todos los sectores, porque este es un problema de toda la sociedad entera, del país nacional, a sumarse a la lucha contra este terrible flagelo. Ya el Ministerio Público, incluso desde el comienzo de mi gestión, hemos enfilado contra la corrupción, y yo creo que hay un conjunto de medidas que se deben adoptar. Indudablemente, yo pienso que ¿Qué medidas propondría usted en ese contexto de emergencia que planteó el presidente Nicolás Maduro? Sí, fundamentalmente es la voluntad política. Yo creo que el presidente Maduro la tiene. Eso es importante. Yo creo que también hay que irse al ámbito legislativo, pero no solamente es el cambio de las leyes, porque, por ejemplo, hay que cambiar la ley contra la corrupción. ¿Qué le cambiaría a usted? Una de las cosas que hay que cambiarle es agregar otros tipos penales. Otros tipos penales, porque nos encontramos con que hay delitos que no están previstos en esa ley. Por ejemplo, los consejos comunales, si bien es cierto, no son funcionarios públicos de acuerdo a la ley contra la corrupción,
pero se les entrega sumas de dinero, y hemos visto casos de corrupción en el marco de la actividad que desempeñan los consejos comunales, y eso hay que incorporarlo. También hay que subir la entidad de la pena. Nosotros vemos la mayoría de los delitos que están previstos en la ley contra la corrupción son delitos que tienen una entidad de la pena muy baja, 6 meses, 1 año. Indudablemente hay que aumentar esa... ¿A cuánto? ¿Usted haría alguna propuesta? No, en cuanto a lapsos? habría que estudiar cada caso en particular. Tú no puedes decir a tal pena, sino que... Y tiene que haber una graduación de la pena. Los delitos más graves tendrán una pena más grave, más alta. Y los menos graves, por supuesto, una pena menor. Hay otra cosa que hay que hacer, que incorporar en la ley, es en esa nueva ley, y es que hay que incorporar también al que no sea funcionario público, a la persona común, y de alguna manera, y en la medida que ha avanzado la sociedad, vemos muchos delitos tienen la participación determinante de los particulares que no son funcionarios públicos, y hay que establecer unos tipos penales que los castigue, que los sancione. Muchas veces es dejar de ver la corrupción solo como un delito cometido por el Estado, por servidoras y servidores públicos. Así es, Vanessa. Y fíjate que hasta el nombre, yo creo que hay que cambiárselo, de la gestión pública y privada, porque algunas veces personas que no son funcionarios públicos están involucradas en un delito, y hay que procesarlos de acuerdo al Código Penal, porque no hay un tipo penal que se ajuste a la conducta que desarrolla la persona. Entonces, esos son los cambios que a criterio de la fiscal general, que pudieran hacerse en materia legislativa, pero hay otros cambios también que hay que hacer, y es profundizar en el tema de los valores. La corrupción tiene mucho que ver con el arraigo de los valores de las personas, y yo creo que también debe declararse la emergencia en el ámbito educativo, no solamente en el aspecto jurídico, sino también formativo, cultural, institucional, rescate de los valores, profundización en los valores, para que tener una sociedad que comulgue con ellos y rechace pues estas conductas que atentan contra el patrimonio público. Fiscal, usted habla de prácticamente un cambio de paradigma, ¿no? Dejar de considerar la corrupción. De eso se trata, la Constitución habla de la refundación de la patria. Yo creo que es eso, un cambio de paradigma. Lo que pasa es que estos cambios han sido muy, muy lentos, porque cambiar los cambios, generalmente la gente se resiste a ellos, y si no son cambios violentos, sino como se produjo el cambio en nuestro Estado, que fue a través de un proceso constituyente, a través de unas elecciones, por supuesto que ha tardado más, e iremos profundizando en esa refundación de la patria. Hay que hacerlo. ¿Qué tanto pesa la corrupción privada? Esa corrupción que en este momento no es tomada en cuenta. Sin ella, la otra no se produce. O sea que hay un concurso de ambas para que se produzca. Si no hay la participación de la persona que coadyuva con el funcionario público, mira, no se produce, o sí se produce la corrupción, pero tienes un obstáculo. También es importante la figura de la denuncia. Hay un elemento también que bueno, te lo voy a hacer mención, que es la necesidad de Estado para son un producto de la acción, porque muchas veces los capitales, ¿sí? Y los dineros, ¿sí? Capitales, y que la persona aquí se le incautan todos los bienes, se sustrae de la justicia, se va a otro país a disfrutar los bienes y los dineros que generalmente tiene depositado en otros países. Entonces la necesidad de repatriar esos bienes a través de convenios, bueno, en Venezuela en ese sentido ha estado muy abierta a la celebración de ese tipo de convenios. Yo creo que también es oportuno con estos llamados que está haciendo el presidente Nicolás Maduro para poder que esos bienes regresen al país. Y bueno, la persona no disfrute, porque se va a disfrutarlo con una tranquilidad en otro país. ¿Cuánto hay en el exterior producto de la corrupción o la presunta corrupción? No se ha cuantificado. No se ha cuantificado, pero recientemente nosotros hay un caso de un avión que queremos repatriar, y el Estado a cual estamos requiriendo dice, bueno, ¿y quién paga esos costos? Pues, o sea, mantener la aeronave y esas cosas.
Entonces, para eso hay que tener algunos convenios. ¿Dónde está también. ese avión? ¿De quién es ese avión? Esa es parte de la De la investigación. investigación. Sobre un presunto hecho de corrupción. Sí. En todo caso. ¿Por qué nuestra legislación no había tomado en cuenta al privado también como copartícipe de la corrupción? Bueno, en la ley contra la corrupción en algunos casos los toma en cuenta. Por ejemplo, en el delito de concierto con contratistas. Indudablemente que hay una participación de un privado para que pueda haber, se pueda configurar ese delito. Pero no solamente es un solo tipo penal, tiene que ser en todos aquellos donde participa, sobre todo cuando son testaferros, cuando el particular tiene unas riquezas súbitas, cuando el particular también hace movimientos que hace presumir que hay hechos de corrupción o lavado de dinero. Todos esos elementos tienen que ser incorporados en una nueva ley, porque debe ser una nueva ley. No hablaría de reformar la actual, sino de hacer una nueva adaptada a nuevo Estado. Vamos a recordar, fiscal, la intervención del presidente Nicolás Maduro anoche, como lo decíamos anteriormente, un acto con la emergencia, esta convocatoria, una emergencia en la lucha contra la corrupción, para retomar después lo que usted planteaba, de hacer la ley de nuevo, que no es maquillarla, sino hacerla otra vez. Adelante. Hoy en día, que yo como presidente y jefe de Estado voy a llamar una emergencia nacional en la lucha contra la corrupción. Y voy a pedir poderes especiales para ir a un proceso de reforma de las leyes y de cambio de la institucionalidad, para ir a un combate a fondo. Si es necesario fortalecer el articulado anticorrupción de la Constitución, lo vamos a hacer. Si es necesario cambiar todas las leyes que hay que cambiar para enfrentar la corrupción, lo voy a hacer. Bien, el presidente no solamente habla de cambiar las leyes, sino también cambiar la Constitución. Aprovechamos para preguntarle a propósito de la intervención del mandatario nacional. ¿Sería necesario, en su opinión, cambiar la Constitución para fortalecer esto? Bueno, habría que hacer un estudio. Yo creo que hay que hacer un diagnóstico. Yo presumo que el presidente va a designar un equipo y considero yo que no solamente debe ser el Consejo de Estado, sino que debe incorporar a distintos factores que puedan hacer aportes, y que ese equipo haga un diagnóstico, y de acuerdo a ese diagnóstico se verá qué es lo que se debe, cuáles son las cosas que hay que cambiar. Si hay que cambiar la Constitución incluso, si fuese el caso. Si fuese el caso, habría que cambiarla, pero bueno, es lo que te digo, debe responder a un análisis profundo, pues, de que hasta dónde se va a llegar. Hacer la ley de nuevo, ¿qué otros elementos debería incluir? Aparte de considerar también al privado como sujeto de la corrupción. Sí, mira, hay elementos que se deben incorporar también, como por ejemplo la automatización del SAREN. Por ejemplo, el SAREN es el Servicio de Registros y Notarías, para que las prohibiciones de enajenar y grabar, las informaciones sean inmediatas, claro, y no tarden, porque los hechos de corrupción son rápidos. Entonces el ataque del Estado a la corrupción también tiene que ser rápido. Entonces un sistema automatizado y conectado a todos los entes que deban realizar las investigaciones o que de alguna manera deban participar de la solución del problema. Igualmente SUDEBAN, porque congelar una cuenta tiene que ser cualquier día, cualquier hora, sábado, domingo, día feriado. No puede ser de lunes a viernes. No puede ser, hasta las 5 de la tarde. Sí, entonces esas medidas indudablemente es que hay que adoptarlas, y se verá también la comisión o de acuerdo al criterio que tenga el presidente para establecer este trabajo, cuáles son las otras medidas que hay que adoptar. Indudablemente desde el Ministerio Público nosotros ya nos sumamos a ese llamado, o sea, y llamamos también a toda la sociedad a incorporarse a la lucha contra la corrupción, porque eso desestabiliza un Estado, desestabiliza la sociedad entera. Entonces es importante, como es un tema que nos involucra a todos, debemos todos entonces trabajar en la solución. Ahora, lo que usted plantearía, entendemos también, fiscal, es que haya una suerte de activación institucional las 24 horas en la lucha contra la corrupción. Es decir, que no haya horario
que no, Sí, que fíjate no haya que- fines de semana, sino que sea algo permanente a la Porque hora de una actuación. por La ejemplo. investigación penal, la investigación criminal tiene esa característica. Tú no puedes parar. El Ministerio Público y los cuerpos policiales de investigación penal, ellos no pueden parar. O sea, esto es permanente. Tú no puedes esperar a hacer un reconocimiento médico legal el otro día porque se pierde la prueba. Tienes que hacerlo en ese mismo día. Si tú necesitas, en el caso de una investigación por corrupción, inmediatamente oficiar y que congelen una cuenta, por ejemplo. En este Y- momento no es tan expedito. No, de verdad que porque sábado y domingo no se puede hacer, se hace en los días hábiles. Y el Ministerio Público trabaja todos los días, 24 horas al día, 365 días al año en la investigación. Entonces, todas las instituciones tienen que ir aparejadas, deben ir trabajando para dar respuesta. Y si queremos hacer un frente a la corrupción, tenemos que adecuar las instituciones a esas exigencias de la sociedad y el la avance velocidad, claro. y la velocidad que ha tenido la criminalidad, La sobre todo en materia de corrupción. ¿Qué tanto puede ayudar la tecnología? Usted hablaba de la digitalización en este caso. Mira, del por SAREN. ejemplo, si hay un banco de datos de todas aquellas personas que son condenadas por corrupción, de modo tal que no puedan ingresar nuevamente a las instituciones públicas de fácil acceso, esa data pudiera también de alguna manera contribuir, que de pronto se ven como pequeños detalles aislados, pero yo estoy segura de que sumados van a arrestar, van a ser un tenedor el avance de la corrupción. Tenemos que hacer una pausa, doctora. Le proponemos hacerla en este momento y le preguntamos al regreso quién marca el límite entre la lucha contra la corrupción y la cacería de brujas, que es lo que están argumentando algunos sectores que están en este momento siendo sujetos de investigación por presuntos hechos de corrupción. Nos da su opinión al regreso. Hacemos una pausa, ya venimos.